comenzar nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien. La materia es creación de una empresa y la sesión de hoy habla de lo que es el emprendedor y la idea de negocio. Bien, primero que nada, ¿qué es emprender? Según la Real Academia de la Lengua Española, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Tomar el camino con resolución de llegar a un punto, ¿no? Podríamos decir que emprender también significa a lo mejor tener un reto, ¿no? O hacer un reto en nuestra vida, ¿no? A lo mejor a alguien si le gustan los deportes extremos, pues emprender esa idea implicaría desde capacitarte en lo que es el deporte extremo y posteriormente hacer alguna hazaña, ¿no? Entonces, eso también podría considerarse emprender. Sin embargo, si nosotros hablamos de lo que es negocios, pues emprender engloba lo que es llevar a cabo una idea de negocio, atreverte a salir de esa zona de confort y atreverte a arriesgar todo lo que tienes para poder crear o llevar a la realidad una idea de negocio. Bien. Ya se nos atoró aquí el internet. ¿Qué diferencia hay entre emprender, ¿sí? Y emplear, o bien emplearte, volverte un empleado, un trabajador empleado? Bien, ser un empleado, ¿no? La palabra emplear implica o su sinónimo es usar. Entonces, un empleado es una persona que está siendo usada, utilizada, explotada, manipulada para realizar un trabajo. Gana un sueldo, es un trabajo seguro, ¿sí? Vamos, no estás arriesgando nada, tienes dos posibilidades, de crecer en el trabajo o de estancarte, quedarte en el mismo puesto para siempre, ¿no? Sin embargo, ser empresario o emprender, sí, es comenzar una obra, comenzar un sueño, ¿no? Que obviamente debe estar uno consciente de que va a englobar dificultades o ciertos peligros financieros principalmente, ¿no? Puede haber más posibilidades de ganar que perder, pero perder cuando estás emprendiendo un negocio, perder no implica que estás fracasando, es parte del proceso, es un riesgo que estás dispuesto a aceptar, ¿sí? Puede uno acabar en la quiebra, más no en la ruina. No puedes acabar sin un centavo, pero esto no quiere decir que tu idea de negocio no pueda retomarse o buscarle un nuevo camino, ¿no? No ganas un sueldo como tal, pero sí tienes que preocuparte por pagar los sueldos de aquellas personas que están colaborando contigo. Algo muy importante de cuando uno decide emprender una idea de negocio es que no veas a las personas que trabajan contigo como empleados, sino como colaboradores. Están colaborando contigo, no los estás usando. Eso es algo que debe de estar uno bien consciente, ¿no? ¿Puede trascenderse? ¿Puede uno hacer historia? Claro que sí, todo depende mucho de la persistencia que tenga uno en esto. Generamos empleos, ¿no? Eso es cierto, quizás al principio no muchos, pero con el paso del tiempo y si es uno constante, sí se generan empleos. Les voy a pedir, por favor, a aquellas personas que tienen el micrófono abierto que lo cierren, por favor. Recuerden, cámara encendida, micrófono apagado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué es un emprendedor? Bueno, una persona emprendedora es una persona que tiene esta personalidad, ¿no? Es una personalidad, es una persona que le gusta tomar riesgos en la vida, es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que no es conformista
Una persona que normalmente sus emociones son centradas, ¿sí? Una persona que no se deja llevar por los comentarios de los demás, una persona que le gusta trabajar, que puede ser muy buen empleado, sin embargo, también estamos hablando de que una persona emprendedora le gusta más hacer las cosas a su manera, ¿no? Existen muchísimas personas que trabajar para alguien más se les dificulta, no porque no les guste recibir órdenes, sino porque son personas líderes y en algunos empleos, pues te coartan esto de ser líder. Entonces, este tipo de personas por eso es que buscan ser su propio jefe, no porque no les guste seguir reglas, ¿de acuerdo? Bien, son personas objetivas, son personas que tienen la capacidad de darle solución a problemas de forma inmediata. ¿Sí? Son personas que son capaces de llevar proyectos hasta el final, es decir, son personas que tienen paciencia. Y normalmente hay mucha gente que decide emprender un negocio, pero no le gusta salir de su zona de confort, primero. Y segundo, no tienen paciencia. ¿Cuántas veces no han escuchado a personas que dicen, ya voy a cerrar el changarro, ya voy a cerrar el negocio porque pues llevo un año y no veo ganancias? No me he hecho rico, ¿no? No me he comprado mi carro. Es que obviamente en el periodo de vida de un negocio, de un producto, de un servicio, normalmente el primer año no vas a ver dinero para ti, ni siquiera en el segundo año. Por eso es que el emprendedor debe de ser una persona paciente y constante. De lo contrario, pues va a incurrir en este error que mucha gente hace, ¿no? Como no vi dinero luego, pues ya desistí, ¿sí? Muchas personas también tienen empleados o consiguen gente que colabora con ellos. A lo mejor la persona no entiende el proceso de producción, no entiende cómo se hacen las cosas y en lugar de como buen líder acercarse a la persona, enseñarle, platicar con ella, pierden la paciencia, les gritan, los corren y eso también es parte de esto, ¿no? O sea, ser paciente, ser tolerante. Entonces, ser emprendedor no es una actitud fácil y no es una actitud que todos tengan, pero sí hay que estar muy consciente de que cuando nosotros decidimos emprender una idea de negocio, es necesario saber llevarla, saber tener actitud para esto. El emprendedor se encuentra con varios retos a lo largo del proceso de su idea de negocio. Desde que, digamos, nace la idea en su cabeza, cuando la lleva a la realidad, cuando ya la está trabajando y en todo el proceso de vida que tenga ese producto o servicio, incluso si se fracasa, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Primero que nada, estar dispuesto a recibir consejos de los demás, inclusive de la gente que va a emplear, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, debe de tener esta capacidad de recibir consejos, de recibir críticas. Hay mucha gente que cuando está emprendiendo un negocio no le gusta que le critiquen nada, hasta se molesta, ¿no? O le quieren dar un consejo y tiende a decir la frase típica de yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago, yo puedo solo, ¿no? Y no debe de ser la actitud, ¿no? Debemos de estar abiertos a todas las ideas, a todas las opiniones y críticas. No es fácil para algunas personas, pero debemos aceptarlo. Bien, un emprendedor debe planear
todo lo que hace, debe de estar planeado con anticipación, debe ser previsor ante todo. En el emprendimiento no puede haber esto de es que se me olvidó, es que lo omití. No puede existir esto. Todo se planea con tiempo y se deben de prever todo tipo de situaciones, desde antes de lanzar la idea de negocio, el durante y hasta donde llegue, ¿no? O sea, todo se debe de planear. No se pueden dejar las cosas al azar, no se puede, lo típico del mexicano, pues a ver qué pasa, ahí se va. No, esto no se vale en el emprendimiento, ¿no? Debe saber tomar decisiones con la cabeza fría, debe de saber tomar decisiones, vamos, lo más objetivas posibles. No debemos de tomar decisiones cuando emocionalmente no estamos bien, ¿no? Por ejemplo, que estás enojado y en ese momento dices, lo voy a correr, o ya no voy a continuar con esto, mañana cierro. No podemos hacer eso, ¿no? Hay que tomar decisiones siempre con la cabeza fría, prácticamente con el corazón, no en la mano, sino con el corazón en una caja. El corazón lo tenemos como pasión cuando emprendemos, pero no podemos permitir que nos gane el corazón para tomar las decisiones. Debemos ser empáticos y positivos. Con empático nos referimos a que debemos de saber ponernos en los zapatos de todos para que podamos comprender a los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy empleando a alguna persona y esta persona no está rindiendo en el trabajo, se le están olvidando las cosas, me está haciendo mal todo y era un buen empleado, debo empatizar con esta persona y preguntarme, ¿qué le pasa? Sí, platicar con él, ponerme en sus zapatos y buscar juntos una solución, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto sí debe uno de tener mucho contacto emocional con todas las personas que nos rodean y tener esta empatía. Ser positivo, aunque las cosas se estén yendo abajo, se están cayendo, debemos ser totalmente positivos. Tenemos varios micrófonos abiertos. Una vez más les pido, por favor, cámaras encendidas, micrófonos apagados. Recuerden que esto es para garantizar su asistencia y para su seguridad, ¿de acuerdo? Bien, retomemos. Entonces, debemos también saber aceptar los errores y evitar el conformismo. ¿A qué me refiero con esto? Se da mucho en lo que es todo el comercio informal, que la gente se conforma con lo que está haciendo, aunque sepa que está haciéndolo mal, ¿no? En muchos otros tipos de negocios se conforman con el hecho de tener la misma clientela, se conforman, así estamos bien, pues si siempre hemos funcionado así, ¿por qué generar un cambio? Eso es conformismo, ¿no? Y sabes que estás haciendo malas cosas, pero pues te conformas. Eso tenemos que evitarlo en el emprendimiento desde que lanzamos la idea hasta el final, ¿no? Cada que tenemos un error hay que saberlo aceptar, corregirlo, mejorar las cosas y evitar sentirme conforme, ¿no? Sí, pues sí, tengo los mismos clientes de toda la vida, pero así estamos bien. No, no debe de ser así, ¿no? O sea, dentro de los retos del emprendedor es evitar esto siempre. No estás bien así, siempre hay que buscar una mejora. Otro de los retos es no ir contra la corriente, que tú veas que todo lo estás haciendo mal y tú digas, lo estamos haciendo bien. A mí me ha tocado de clientes, directores de escuelas que al ver que se les está yendo la matrícula, ellos le echan la culpa a los docentes, a los papás que son consentidores, que son permisivos, pero ellos no admiten que a lo mejor su proceso administrativo, el mantenimiento de sus instalaciones, digo, los clientes que he tenido normalmente son de educación básica y media superior. Entonces, ellos piensan que lo que están haciendo está bien,
pero oiga, mire, tiene goteras, tiene que darle mantenimiento a la escuela. La escuela ha funcionado bien así toda la vida. Los que están mal son los papás, los que están mal son mis docentes porque no saben dar clases. Entonces, esto es ir en contra, ¿no? De la corriente. O sea, yo estoy bien, tú estás mal, es ser, hasta cierto punto la palabra sería berrinchudo, ¿sí? Y obviamente, al ser berrinchudo, es una persona que no es tolerante a la frustración. Entonces, me enojo contigo y hasta te corro, ¿no? O sabes qué, ya no te quiero trabajando conmigo porque me llevas la contraria, ¿no? Entonces, uno de los retos como emprendedor es no tener este tipo de actitud, no ir contra la corriente y ser totalmente tolerante a la frustración, incluso cuando las cosas no salen mal. Muchas personas algo les sale mal y se enojan, se frustran, le echan la culpa a todos sin aceptar que a lo mejor el que estaba mal eras tú. Entonces, este tipo de actitud es un reto para no caer en este tipo de situación. Y el séptimo es estar dispuesto al cambio. También me ha tocado muchos clientes que se rehúsan al cambio. Por ejemplo, esto de poner el negocio en tu casa es uno de los errores más grandes que se cometen en el emprendimiento, porque no estás saliendo de tu zona de confort. ¿Y cuántas casas no son modificadas para poner ahí mismo el local, la tienda? Y vamos, cuando las cosas salen mal, pues le sugieres a las personas, mira, ubica tu negocio en otro lado, porque aquí por eso no estás vendiendo, vives en una privada, ¿quién te ve, no? No, porque la renta me va a comer. No, porque yo ya tengo mi clientela. Eso es estar renuente al cambio, ¿no? Entonces siempre hay que estar dispuesto a que las cosas van a tender a cambiar. Incluso he tenido clientes que ya son mayores de edad y cuando les sugieres algún cambio en su empresa, en su producto, su servicio, de igual manera también son renuentes y dicen no. Tuve un cliente de una empresa algo famosa, Chiles La Morena, que siempre nos decía, no, mi producto se vende solo. Yo no necesito modernizar nada, no necesito cambiar nada, mi producto se vende solo, es famosísimo. Y haciendo un estudio de mercado se le demostró que era famosísimo en Puebla, pero en otras partes del país no. Pero él no quería ningún cambio. Mientras se vendiera bien en Puebla y en algunos lugares de Tlaxcala, él estaba bien, ¿no? Entonces era difícil hacerlo cambiar de opinión, era difícil pedirle, ¿no? Que se diversificara hasta el momento que el dueño murió y bueno, los hijos tomaron las decisiones más acertadas hasta el momento, ¿no? Entonces, esto de resistirte al cambio tampoco no es bueno, no es uno de los retos que el emprendedor va a tener que enfrentarse no solo desde un principio, sino a lo largo de lo que es su negocio, ¿no? Bien, ¿cuál es el panorama del emprendimiento en México? Porque emprender lo podemos hacer en cualquier parte del mundo y el emprendimiento pues hasta el momento ha sido como algo muy positivo a nivel internacional. Muchos profesionales pues se han visto beneficiados creando sus propias empresas. Pero ¿qué pasa en el país? Bueno, hasta hace unos años, bueno, hasta el año pasado todavía, México pues se venía colaborando, se venía incentivando el emprendimiento a nivel nacional a través de programas que generaba el gobierno para lo que es financiamiento de tu pyme, tu pequeña empresa. Esto con el propósito, pues, de autoemplearte y de igual manera generar impuestos. Pero pues ahora con nuestro nuevo gobierno esto ya no va a ser posible. Es decir, estos programas en donde se financiaban pequeñas empresas van a dejar de existir, ya no se van a llevar a cabo. Entonces, pues esto es una tristeza, porque muchas pequeñas empresas se vieron beneficiadas de estos apoyos y actualmente siguen laborando, ¿no?
lamentablemente, pues estos apoyos del gobierno ya no van a existir. Como les mencionaba, hasta hace unos años esto era posible. El año pasado se emitió la iniciativa de ley para ya no dar apoyos del gobierno a las pequeñas empresas. Y este año, pues, nuestro presidente lo corroboró hasta hace unos meses, ¿no? Pero, sin embargo, existen programas de financiamiento de empresas privadas como los bancos, en donde, bueno, es muy parecido a un préstamo lo que uno se lo solicita al banco, pero el banco te apoya dándote plazos bastante accesibles, ¿no? Una pequeña porción de emprendedores son los que recurren a este tipo de apoyos por dos motivos. Una, por miedo a solicitarlos y que, vamos, los intereses te coman, por miedo a que el gobierno te lo cobre después, y otros por desconocimiento, ¿no? O sea, por desconocimiento muchos emprendedores no se acercan a este tipo de programas porque normalmente no son programas que se anuncian hasta en la televisión. Entonces, muchas veces por eso no se acerca uno a aprovechar estas oportunidades. La mayoría de los emprendedores comienzan su negocio con capital propio, ya sea porque tenemos el dinero suficiente para emprender solos o bien porque tenemos socios. ¿Sí? Nos juntamos varias personas, cada una ponemos el capital que tenemos disponible y así es como iniciamos el negocio, ¿no? Aquí en México, la mayor cantidad de emprendedores son personas jóvenes, son personas que oscilan entre 25, máximo 35 años, son personas que se están atreviendo a emprender. Esto no quiere decir que personas más grandes o más chicas no puedan hacerlo. Estamos hablando de que materias como esta que están llevando ustedes ahorita ya se están implementando en nivel secundaria, bachillerato, para que los jóvenes comiencen a generar ideas de negocio y en dado caso que en determinado momento ya no puedan seguir estudiando, no se sientan frustrados de ahora qué voy a hacer de mi vida, de qué voy a trabajar. Autoempléate, ¿no? Hay muchos empresarios que incluso no concluyeron algún nivel de estudios, como también podemos encontrar gente con muchos niveles de estudios y que está empleada en alguna empresa, ¿no? Entonces, vamos, aquí no hay una regla de que si tienes muchos grados de estudios vas a ser un gran empresario. Es que podemos empezar desde siendo pequeños hasta personas grandes pueden llegar a emprender. Eso no es como una regla. Pero sí en México la mayoría de las personas que deciden generar un negocio son personas jóvenes, ¿no? También otro dato que se tiene es precisamente esto de que las personas, los emprendedores mexicanos no tienen paciencia. La gran mayoría de ellos antes del segundo año cierran su negocio, cierran la empresa, dejan de vender porque no ven las ganancias que ellos querían, ¿sí? Aquí hay que tener muy en cuenta, ser conscientes de que un negocio no te va a dar ganancias hasta después de 2 años si sabes cómo difundirlo, si sabes cómo atraer a la gente. Puede llegar a tomar hasta 5 años si no hiciste un estudio de mercado previo en cuanto a ubicación, tipo de clientela, y pues con el paso del tiempo lo fuiste generando. Puede tomar hasta 5 años para ver ganancias y beneficios reales. Por eso es que el emprendedor debe de ser totalmente paciente. Otra cosa, cuando decidimos emprender, debemos de estar conscientes que no puedo tener un empleo a la par. O tengo empleo o me dedico a mi negocio. Las dos cosas al mismo tiempo no son posibles, porque ese negocio nunca va a crecer si tú no le dedicas totalmente tu tiempo. Otro de los detalles que no te cuentan cuando decides emprender es que vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar dinero, vas a sacrificar familia y amigos.
¿Por qué? Porque todo tu tiempo va a estar enfocado en tu negocio. Cuando nosotros decidimos emprender, sacrificamos todo esto. Y desafortunadamente por el tipo de ideología que se tiene en México, pues esto es complicado. El mexicano es muy apegado, tiene un apego increíble a la familia, en algunas ocasiones a los amigos, y vamos, es complicado poder tener un emprendimiento al 100% si no te despegas de tu familia. Y uno de los errores también muy grandes que se comete en México es emprender un negocio con toda tu familia. No quiere decir que las empresas familiares no tengan éxito, pero de un 100%, el 75% de las empresas familiares fracasan. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es alto y en muchas ocasiones, por ser familia, se hace abuso de confianza. Entonces, esto es un problema bastante grave. Cuando nosotros decidamos emprender un negocio, tratemos de evitar la mayor parte del tiempo hacerlo en familia o amigos de muchísima confianza, ¿no? Es bueno tener socios, pero si es tu amigo de toda la vida, hay que estar consciente de que en una discusión se puede perder esa amistad. Entonces, para emprender un negocio, sí debemos de pensarlo inteligentemente con quién voy a hacerlo o si voy a hacerlo totalmente solo. Porque esto es un ámbito, un ambiente de discusiones, es un ambiente en donde puede haber riesgos, pérdidas, pero aquí es echarle muchísimas ganas, trabajar todo el tiempo. Por eso es que les digo que tener un empleo y el negocio al mismo tiempo no es posible. Hay que tenerle mucho cuidado a este detalle. Bien, ¿cómo evitar el fracaso en el emprendimiento? Bueno, algo complicado, pero no imposible, ¿sí? Para evitar el fracaso en el emprendimiento, pues lo primero que tenemos que hacer es planear. Todo se debe de planear desde antes de abrir el negocio. Me tocan muchos clientes que dicen, quiero que me ayude a hacer la planeación de mi negocio, pero mi negocio ya tiene 2 años funcionando. A ver, entonces, si ya está funcionando, ¿qué te planeo? ¿Sí? Aquí pues nada más es darle seguimiento y hacerle mejoras de calidad, pero planearlo pues ya no, porque definitivamente ya arrancó. ¿Sí? Un negocio debemos planearlo desde un principio, ¿sí? Desde que nosotros comenzamos a tener esa idea de negocio, en la que normalmente las ideas de negocio son innovadoras, es decir, tomamos algo que ya existe y le generamos un cambio o mejoras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta idea de negocio, necesitamos planearlo, planear desde vamos, cómo se va a trabajar, el nombre que va a tener este negocio, qué tan grande va a ser, tenemos que saber el capital, ¿no? Con cuánto dinero contamos, ¿sí? Debemos de saber con claridad dónde se va a poner, ¿sí? Si yo tengo la idea de negocio, pero no sé cómo se hace, me tengo que capacitar para saber hacer el trabajo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo decido hacer artesanías o quiero vender artesanías, me debo de capacitar en el cómo se hace. No precisamente porque a lo mejor yo vaya a hacer todo el trabajo de producción, pero tengo que saber cómo se hace para poder exigir después calidad, para poder exigirle precisión a mis empleados. ¿Sí? Entonces, la capacitación en el cómo se hace es bastante importante antes de emprender. Si ya sé cómo se hace, entonces a todas las personas involucradas en el negocio, todas las personas que van a colaborar conmigo, las debo capacitar para que todos a la par sepamos cómo se hace. ¿Sí? Esto incluye también el trabajo administrativo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si uno de mis empleados no pudo ir a trabajar, yo sé cómo se hace su trabajo y no pasa nada en su ausencia. Entonces, esto es bastante importante.
Entonces, antes de emprender, me tengo que capacitar. Debo hacer un estudio de mercado previo. Esto con el propósito de responder la pregunta ¿a quién? Es decir, ¿a quién le voy a vender? Me pasa mucho también con los clientes. Yo asesoro empresas, asesoro pequeños emprendedores, ¿sí? Que me dicen, quiero vender tal cosa. Ok, ¿a quién se lo vas a vender? Pues a quien sea, es para todo el mundo. Eso no es cierto. Sí, la mayoría de las cosas que ofrecemos están pensadas para un tipo de personalidad, para un tipo de persona. No cualquiera te lo va a comprar porque no cualquiera tiene las mismas necesidades para su uso. Es decir, que lo que nosotros ofrecemos cubre ciertas necesidades. Entonces, no es cierto eso de que está pensado para todo el mundo. Entonces, yo debo responder a quién se lo voy a vender. Un ejemplo, si yo vendo dulces, golosinas, me van a decir, pues son para niños. Sí, los dulces son para niños, ellos la mayoría del tiempo los consumen, pero ¿quién lo compra? ¿Quién decide si lo comes o no? Es el papá o la mamá. ¿A quién tengo que convencer de comprarlo? Al papá o la mamá. El niño lo pide, pero quien lo paga es el papá o la mamá. Entonces, ahí tengo dos mercados, tengo dos personas para el consumo del dulce. ¿De acuerdo? Entonces, no es cierto que es para cualquier persona. Un diabético no te va a comprar un dulce, ¿cierto? Entonces, tengo que pensar a quién, dónde. El dónde es bastante importante. ¿Sí? La ubicación en donde yo comience a comercializar aquel producto o servicio es de muchísima importancia. Aún si ese producto o servicio es en línea, yo debo escoger un lugar o zona de impacto en donde voy a comenzar a publicitar, voy a comenzar a convencer a la gente para que entre en línea a consumirlo. ¿Por qué? Porque en esa zona voy a encontrar el tipo de personas que ya detecté, ¿de acuerdo? Y obviamente tengo que saber de estas personas gustos, preferencias, actitudes, los lugares que frecuenta, para que yo comience también a ubicar una zona en donde yo comience a mover mi producto o servicio. Finalmente, antes de emprender y para evitar el fracaso en el emprendimiento, debo generar un documento que se conoce como plan de negocios. Este plan de negocios es un documento en donde nosotros vamos a organizar de forma sistematizada, ¿sí? De una forma más precisa toda la información necesaria para lo que es llevar a la realidad esa idea de negocio. ¿Sí? Desde el momento en que yo le doy nombre a mi negocio, le doy personalidad, hasta finalmente tomar en cuenta o tocar los puntos legales y financieros. Porque también, como les decía, muchas veces quiero poner mi negocio, pero se me olvidó que tengo que sacar licencias, permisos, que debo registrar mi nombre y marca. Por ejemplo, si yo soy un chef, y mi receta es única, debo registrarla ante el INPI como una patente para que nadie más la copie. ¿Qué pasa? No la registro y me pasa como lo de las manteconchas, ¿sí? Que la panadería era la única que las hacía, se le ocurre subirlas a redes sociales y no después hasta Bimbo quería registrar el nombre como auténtico de ellos de manteconchas. Se volvió ahí todo un rollo porque ya después no solo teníamos manteconchas, teníamos tortuconcha, ranaconcha y un montón de personajes, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas sí se registran para que seas tú el único dueño, o como hizo Coca-Cola, el rojo color Coca es único de ellos, nadie más puede usarlo, ¿sí? Entonces, este tipo de detalles debemos tomarlos en cuenta dentro de un plan de negocio, ¿no? Bien. Tengo una pregunta yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta tienes? Escuche bien. ¿Dónde puedo, por ejemplo, hablabas hace un momento de las patentes, ¿no? Por pura curiosidad, ¿dónde puedo yo obtener o sacar una patente? Ante el INPI.
Así lo buscas, INPI. De todas formas, dentro de la materia vamos a tocar este punto más adelante y ustedes pueden entrar a la página. Bueno, ahorita obviamente pues no se puede ir en persona al INPI, pero todos estos trámites se comienzan en línea de todas formas y puedes consultar ahí el registro de nombres y patentes en el INPI. Así se escribe, con I latina. INPI, ¿no? O sea, no sé. Obviamente dependiendo del tipo de patente es el costo de registro, ¿no? Ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada, pero ahí viene cómo registrarse. Eso sí, para poder registrar lo que sea, primero que nada Pues, tiene uno que como estar tal, dado de alta ante la puedes Hacienda. usar. ¿Sale? Entonces, antes Pero de pues registrar igual lo que sea, algo que sea normal, que deben de algo se tener un desenrosque RFC solito, ya ¿verdad? con el que se esté dado de alta, ¿no? Entonces, yo te recomendaría Tenemos micrófonos prendidos. que si puedes, te consulte. Bien. No, sí, cuando tú puedas. ¿Vale? O sea, tú ponte la normal. Isaac Pero si Ortega, puedes, tenemos el micrófono encendido sí, y no porque puedo entonces continuar está la clase. avisando algo. Cuando como tal se rompe es que te quitó algo. Y es por eso que uno se consulta para ver qué es lo que quitó. A su máquina. Ok, bien, vamos a continuar. Bien, antes de emprender, debemos de saber qué tipo de emprendedores somos, ¿de acuerdo? Esto más que nada para saber identificar el tipo de negocio que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Tenemos el autoempleador, ¿no? Es un emprendedor normalmente no formal. Estamos hablando de aquellas personas que se les puede considerar personas de comercio callejero, clandestino, ambulante, ¿sí? Ese tipo de emprendedor, pues se le conoce como el autoempleador, ¿no? Te estás dando empleo a ti mismo, a tu familia, pero no eres un emprendedor formal. Normalmente este tipo de emprendedor no planea, no tiene socios y, bueno, vamos, sus ganancias, sus inversiones, nunca las va a ver a futuro, nunca va a crecer más allá de lo que hace. Bien, el creador de negocio, bueno, pues estos son personas que ofrecen productos y servicios de forma, formal, ¿sí? Es un negocio formal y obviamente comienza a darle empleo o a otras personas, ¿no? Comienza a jalar colaboradores consigo mismo. Tenemos también el creador de empresas. Sí, una cosa es negocio y otra cosa es empresa. Con negocio nos referimos a algo, a un intercambio económico momentáneo, a un intercambio económico chiquito, ¿sí? Digamos, un negocio es, por ejemplo, cuando tú vendes algo todos los días, pero un momento del día. Aquellas personas que a lo mejor abren su cocina económica en un horario y venden solo comida durante lo que es un transcurso del día. Una empresa es una organización, ¿sale? En donde se generan ingresos, pero también se invierte dinero para generar otro tipo de negocios. ¿De acuerdo? Entonces, una empresa, digamos que está funcionando 24/7. ¿Sí? Una empresa ya es algo más grande, ¿sí? Una empresa involucra lo que viene siendo cierto tipo o cierto grado de producción, no por fuerza tiene que ser producción en serie o en masa, pero ya tiene una producción más grande, ¿sí? Por ejemplo, ya no es una cocinita económica que vende en un determinado horario, es una cocina económica que abre de 7 a 7 y que además te vende comida congelada para toda la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que ya creció y esa misma cocina económica abrió otra sucursal en otra colonia, ¿no? O cerca de otras oficinas y entonces ahí ya no es un negocio, sino que es un conjunto de negocios, ¿de acuerdo? La mayoría de los emprendedores en nuestro país
¿sí? O un gran número pertenecen al autoempleador, ¿sí? Dentro del autoempleo, vamos a tomar en cuenta también aquellas personas que venden por catálogo. Desafortunadamente, muchas de las personas que venden por catálogo no se dan de alta en Hacienda, solo le venden a algunas personas, entonces no son un negocio formal, no al 100%. Entonces, la mayoría de las personas que emprenden aquí en el país tienden a caer en lo no formal para evitarse darse de alta en Hacienda, para pagar algún tipo de licencia y desafortunadamente pues son negocios que no van a tender a crecer, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando emprendemos es hacer las cosas bien, bien planeadas, bien planteadas y totalmente formales, porque esto nos va a permitir generar más ingresos, ¿sí? Mucha gente le tiene miedo a los impuestos. No pasa nada si tienes un buen contador y si tú eres bien organizado. Si mucha gente le tiene, pero muchísimo miedo a Hacienda, no pasa nada. No te vas a la cárcel mientras tú estés justificando lo que ganas y pagues tus impuestos, ¿no? Que, vamos, una servidora, por ejemplo, paga a lo mucho 1,000 pesos al año de impuestos, pero no se compara con lo que yo llego a ganar en un año. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pagar impuestos tiene sus beneficios también en algunas ocasiones, porque cuando, vamos, se da la situación, te llegan a reembolsar y a veces es lo mismo que pagaste, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a Hacienda, por eso es importante también que el negocio se vuelva totalmente formal para que nosotros podamos tener un crecimiento con el tiempo. Y finalmente, ¿qué es una idea de negocio, no? Cuando nosotros decidimos emprender, pues generamos una idea de negocio. ¿Cuál es? Pues ese producto o servicio que queremos ofrecer al mercado, a determinado tipo de personas, ¿sí? Y dentro de la idea de negocio, pues viene implícito cómo atraer a la gente y los beneficios económicos que podemos ir obteniendo, ¿sí? Pero la idea de negocio no es suficiente no más con tenerla, con que ya se me prendió el foco y ya me imaginé millonario en un BMW. No, eso no basta. Tenemos también que evaluar y comprobar que la idea sea viable, que sea funcional, que tenga posibilidades. Hay ideas muy locas, no se los voy a negar. Algunos de los estudiantes que están ahorita en sesión han sido mis estudiantes y les he platicado de situaciones de clientes que han tenido ideas bizarras y muy locas que a lo mejor dice uno, no, o sea, ese negocio pues no aplica y sin embargo han tenido mucho éxito y siguen funcionando, ¿no? Entonces, la idea puede ser muy loca, muy bizarra, muy sacada a lo mejor de un libro de ciencia ficción, pero puede tener posibilidades. Solo hay que evaluar y comprobar que realmente haya gente interesada en ese tipo de producto o servicio, que económicamente sí nos pueda dejar no solo ganancias. En un principio vamos a pensarlo como que nos dé para reinvertir, ¿no? Que de veras genere ingresos. Entonces, ese análisis se tiene que hacer antes de lanzar la idea, ¿no? De materializarla. ¿Sí? Para concretar la idea y hacerla posible, es necesario plasmar todo esto en un plan de negocios. ¿Sí? Las primeras partes o los primeros apartados de un plan de negocios, digamos que corresponden a todo lo que es el ámbito de la personalidad del negocio, lo que le está dando forma al negocio. Pero los apartados como legal, financiero, nos aterrizan los pies en la tierra para ver las posibilidades que tenemos de constituirlo. Y muchas ocasiones, cuando la gente emprende, esto no lo toma en cuenta, ¿no? La parte legal, la parte de todos los trámites que hay que hacer para constituirla y obviamente también la parte financiera habla de cuánto dinero cuento, cuánto dinero me va a generar, cuánto dinero se tiene que reinvertir y en cuánto tiempo voy a ver ganancias reales. Este tipo de factores
normalmente la gente los ignora o los evita, realmente no le da importancia y por eso es que a los 2 años se desespera porque no lo tenían en cuenta, no lo tenían previsto. Entonces, por eso es importante generar el plan de negocios antes de materializar la idea. Bien, para finalizar, hasta aquí vamos a llegar a la sesión de hoy. Sí, a partir de la siguiente vamos ya a entrar de lleno a lo que es un plan de negocios y cómo se generan, ya que ustedes a lo largo de la materia van a ir generando el suyo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Les pido por favor no olvidarse de revisar el material correspondiente a la sesión en lo que expira. Si algunos todavía no tienen acceso, no se preocupen, cuando tengan el acceso ya lo checan. Sí, en cuanto a la actividad correspondiente el día de hoy, si lo van a trabajar en equipo, aquella persona del equipo que tenga acceso, que sea quien mande la actividad. ¿De acuerdo? La valoración, no se preocupen, cuando ya tengan acceso a PIRA, la realizan. La valoración sí es individual. ¿De acuerdo? Las actividades tienen fecha límite de entrega. Por favor, estén al pendiente de eso para que no se les pase, porque toda actividad que me llegue fuera de tiempo ya no la voy a recibir. ¿De acuerdo? Si alguna persona tiene problema para subirla en PIRA, puede enviarla por correo. ¿De acuerdo? La valoración se hace el mismo día, es decir, el día que entramos a sesión se hace, pero aquellos que no tengan acceso no se preocupen, la hacen en cuanto puedan entrar y de igual manera no se preocupen por el peace out, también cuando puedan entrar lo checan. ¿Quién levantó la mano? Yo, mi Dime. nombre es Uriel. Disculpe, estaba viendo hace rato el foro de presentación y no tengo, bueno, no encuentro la forma para escribir. Entonces, ahí, ¿qué caso sería? O sea, no encuentro el foro. Pero sí te aparecen los datos que piden. Sí, sí me aparecen. Ok, bien, no te preocupes, envíame la información por correo, no pasa nada. Ok, gracias. ¿Verdad? No hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden que me tienen que hacer un portafolio en donde me van a ir guardando todos los trabajos.